Lucas 8, versículos 16 al 21. Que sea el Señor, mis hermanos, nuevamente hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Damos lectura a la palabra del Señor. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Padre, presentamos nuestras vidas delante de ti en estos momentos. Tu palabra va a ser expuesta y yo necesito de tu gracia, Señor. Yo necesito de tu guianza. Yo necesito de la obra de tu Espíritu Santo a través de mi voz para poder edificar a este pueblo, Señor. Obra de manera especial en cada necesidad, en cada corazón que ha llegado a este lugar para poder adorar tu nombre y para poder ser expuesto a tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen una canción favorita? Yo estoy casi seguro que si yo les pregunto a ustedes si tienen una canción favorita, lo más probable es que esa canción viene a su mente. Puede ser hasta secular, no se hagan los muy santos. Hay canciones seculares de su vida pasada que cada vez que usted las oye, ¿verdad? Esa es su canción favorita, independientemente del autor que haya sido. Y esa canción favorita, estoy seguro que cada vez que la escucha, se recuerda de muchas cosas buenas, ¿verdad? Puede que sea antes de su vida en Cristo o después de su vida en Cristo, pero cuando usted se acuerda de esa canción, algún recuerdo viene a su mente. Es más, usted se memorizó las letras y la canta a viva voz en el carro, en las tiendas y hasta en la ducha. Y yo estoy casi seguro que usted como creyente, lo más probable está en alguna tienda y de momento sale la canción y usted sin darse cuenta comienza a cantarla. Y a lo mejor era una canción de Marco Antonio Solís o de Los Panchos o de José José o de cualquier autor secular, ¿verdad? Conocido. Y usted sin darse cuenta comienza a cantarla porque es una canción muy favorita. Pero, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado lo que me ha pasado a mí? Y es que al tiempo de usted haber hecho esa canción como suya, después de haber memorizado las letras, a usted le da con buscar y leer la letra de la canción y se ha dado cuenta que todo este tiempo ha estado cantando las palabras incorrectas. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado esa experiencia? Creías que te sabías la letra de la canción, pero realmente no te la conocías. Creías que habías escuchado bien, pero lamentablemente no era así. Creías que le estabas cantando bien, pero resultó que no le estabas cantando bien. Así que el tema de esta exposición, mis hermanos, en esta tarde es: presta mucha atención a cómo escuchas. Presta mucha atención a cómo escuchas. Pero antes de entrar en la escritura que vamos a ver en esta tarde, yo quiero que visitemos el contexto de estos versículos 16 al 21, y el contexto se encuentra en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Acompáñenme ahí un momentito a Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Y miren cómo dice el contexto de este texto. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra
y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hace un año atrás, no sé, aquellos que estuvieron aquí presentes, ustedes lo más probable se acuerdan que nosotros hicimos una exposición del pasaje paralelo de este pasaje de Lucas que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Y los textos bíblicos que vamos a exponer hoy son una extensión de la parábola del sembrador, y por eso, mis hermanos, no los podemos dejar afuera. Y me gustaría comenzar en lo que dice el versículo 10 de ahí de Lucas capítulo 8. Porque miren cómo dice, yo se los voy a leer en la traducción de lengua actual, usted lo puede leer en la traducción que tiene ahí. Pero miren cómo dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Así que aquí Jesús está haciendo una distinción entre dos clases de personas. Aquí hay dos tipos de personas que Jesús está describiendo. El primer grupo son ustedes. ¿Y quiénes son esos ustedes? Los que se les ha concedido conocer los secretos del reino. Hay un grupo de entre toda la multitud que Jesús está dirigiéndose, hay un grupo que Jesús los identifica como ustedes. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino. Y eso es una concesión, eso es algo otorgado por Dios, eso es algo otorgado por Cristo. Pero hay un segundo grupo, mis hermanos: los demás o los otros. ¿Y quiénes son los demás o los otros? Son esos que miran pero no ven. Son aquellos que oyen pero no entienden. Ustedes son sus discípulos, y los demás se refieren a aquellos que tienen ceguera espiritual y que tienen sordera espiritual. Y en este mundo hay solamente dos tipos de personas: aquellos que se les ha sido concedido entender los misterios del reino, y aquellos que continúan en oscuridad espiritual, a pesar de que pueden ver con sus ojos físicos y pueden escuchar con sus oídos físicos. Y esto, mis hermanos, es una distinción muy chocante, porque vemos juicio por parte de Dios. A esto es lo que se le conoce en la teología como el abandono judicial. Aquellos, mis hermanos, que Dios los ha entregado a sus propios deseos, que aunque las cosas son claras y precisas, ellos no las pueden ver ni las pueden entender. Y si usted me acompaña a Romanos capítulo 1, específicamente versículos 24, 26 y 29, aquí podemos ver este abandono judicial por parte de Dios hacia ciertas personas. Y miren, yo quiero que usted sepa esto: este abandono judicial se está llevando a cabo todos los días. Todos los días hay un abandono judicial por parte de Dios hacia ciertas personas, obviamente por causa de su pecado. Pero miren el vocabulario que utiliza Pablo para dirigirse a este grupo de personas que están ciegos y sordos espiritualmente. Romanos capítulo 1, específicamente los versículos 24, 26 y 29. Dice el versículo 24 de Romanos 1: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren lo que dice el versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y miren lo que dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, mis hermanos. Hay un abandono judicial por parte de Dios, mis hermanos, a personas en el mundo por causa de su rebeldía y de su pecado no arrepentido. Así que lo que podemos ver en estos textos de Romanos es que, mis hermanos, hay cosas que son, lo que significa nuevamente es que lo que es claro y obvio para muchas personas no lo es. Por lo tanto, dice Cristo, a ustedes, los que son mis discípulos, les ha sido concedido oídos para escuchar y capacidad para entender los secretos del reino. ¿Y cuáles son los secretos del reino? La palabra de Dios. Todo lo que Dios quería revelar al ser humano, mis hermanos, está aquí en su palabra. Aquí están los misterios del reino de Dios. Hay personas que andan buscando los misterios del reino por otras fuentes. No, los misterios del reino de Dios está aquí en su palabra. Sin embargo, a ellos, a los otros, en parábolas para que no entiendan. Y la pregunta en esta mañana, mis hermanos, es la siguiente. ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo está usted? ¿Estamos en el grupo de los que escuchan la parábola y dicen, no tengo idea de lo que se está refiriendo aquí? ¿O estaremos en el grupo que por gracia le ha sido revelado los secretos del reino? En otras palabras, le ha sido revelado la palabra de Dios. ¿En qué grupo tú te encuentras? Por eso, mis hermanos, presta atención a cómo escuchas. Porque ¿qué dice el versículo, el pasaje bíblico que nosotros leímos ahí en Lucas capítulo 8? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. ¿De qué está hablando aquí el autor? ¿Por qué él está utilizando este lenguaje que nosotros vemos aquí en Lucas capítulo 8? Yo creo que hay unas preguntas que esta audiencia se debió haber hecho y que nosotros nos debemos hacer en esta tarde. ¿Crees que sabes? Pero quizás no sabes. Como la ilustración que dimos al principio. Nos creíamos que nos sabíamos la canción, pero resulta que no teníamos todas las letras completas y estábamos cantando la canción de manera equivocada. Especialmente en Latinoamérica cuando nos gustaba una canción en inglés. ¿Se acuerdan? Cuando tratábamos de cantar canciones en inglés y pensábamos que estábamos diciendo y cantando la canción correcta, ¿verdad? Porque así es como nuestra mente hispana procesa las líricas en inglés. Bueno, mis hermanos, nosotros a lo mejor creemos que sabemos, o hay personas que creen que saben, pero realmente no saben. Ojo, no vaya a ser que estemos cantando las palabras incorrectas. Y si usted agrupa los versículos 15 y 18 de ahí de Lucas capítulo 8, pudiera resumirse de esta manera. Si usted tiene oídos para escuchar y un corazón honesto y bueno, entonces, solo entonces, se te concederá entendimiento y una vida de frutos. Eso es lo que básicamente está resumiendo el versículo 15 y el 18. Pero, si no tienes oídos para escuchar y no tienes un corazón honesto y transformado, aún lo que crees que sabes se te será quitado. En otras palabras, mis hermanos, las personas que en un contexto religioso están constantemente recibiendo revelación de Dios por medio de su palabra, pero por la manera en que escuchan no prestan atención. Y yo no estoy hablando de prestar atención físicamente con el oído, porque hay personas que pueden estar escuchándome hablar ahora mismo y su mente está en otro sitio. Pero está hablando del prestar atención con intención, donde yo estoy realmente prestando atención a lo que Dios está comunicando. Pero las personas, mis hermanos, que no tienen esa actitud, dice el texto bíblico que aún lo que crees que sabe se te será quitado. El conocimiento bíblico que una persona pudo haber adquirido
por no escuchar atentamente la palabra de Dios y aplicarla a su vida, aún esa convicción bíblica o ese conocimiento bíblico le puede ser quitado. Eso se da mucho, mis hermanos, entre las falsas conversiones, que luego vamos a hablar más adelante. Miren, mis hermanos, miren lo que dice el versículo 12, que la semilla es arrebatada por el diablo. Miren, aquí hay gente ahora mismo, y no estoy señalando a nadie, pero estoy poniendo un ejemplo porque aquí hay como 40 personas. Aquí hay personas que la palabra está siendo sembrada en este momento y el diablo anda quitándosela de sus mentes y de sus corazones. Y eso pasa aquí como pasa en todo lugar donde se predica la palabra de Dios, mis hermanos. Pero también la semilla es arrebatada por las pruebas. Y lo más probable en una audiencia como esta hay personas que están escuchando la palabra de Dios, pero los problemas de la vida, las angustias de la vida, las situaciones adversas de la vida están ocupando su mente y no puede prestar atención a la palabra de Dios. Está pensando en el trabajo, en las responsabilidades, en las obligaciones, en los planes, en el futuro, en las crisis que tiene. ¿Y qué dice? Que la semilla es arrebatada, mis hermanos, por pruebas en el versículo 13. Y eso le sucede tanto a creyentes como a no creyentes, pero en el contexto de Lucas capítulo 8, la semilla que cae y es arrebatada por prueba son personas que no son creyentes, pero sí tienen un conocimiento bíblico suficiente para creerse a sí mismos como creyentes y creen que están cantando la canción correcta. Pero el versículo 14 dice también que la semilla es arrebatada por las preocupaciones. Así que mis hermanos y mis hermanas, y aquellos que nos acompañan en esta tarde, presta atención a cómo escuchas, porque de la manera que escuches revela tu condición espiritual. La manera en que escuchas revela tu condición espiritual. Si la palabra de Dios está siendo predicada, y a ti te va y te viene, eso revela tu condición espiritual. Si Dios está hablándote claramente por medio de su palabra y tú estás diciendo eso no es para mí, eso es para otro, presta atención a cómo escuchas la palabra del Señor, mis hermanos. El pasaje de hoy nos muestra la importancia y el trabajo de la palabra, o sea, de la semilla en nuestras vidas, pero esto solo trabaja, mis hermanos, en terreno bueno. De los 4 terrenos que nosotros vemos en la parábola del sembrador, solamente en un terreno hubo fruto. En uno nada más, en los otros terrenos no hubo fruto, mis hermanos, pero se sembró la misma semilla, la misma palabra, la misma revelación, pero no hubo frutos. Ahora, la palabra sembrada, mis hermanos, tiene 2 efectos. El primer efecto que tiene la palabra, o uno de los propósitos principales de la revelación de Dios, es uno externo y otro intrínseco. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios, mis hermanos, en el elemento externo alumbra. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, alumbra donde hay oscuridad. Por eso es que Lucas 8:16, miren cómo dice, nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en un candelero a fin de que entre y tenga luz. Así que vemos que uno de los efectos de la palabra es alumbrar donde hay tinieblas. Ahora, ¿qué significa esto a nivel personal? Escuche bien, nadie que ha sido transformado por Dios va a querer tapar la luz de Dios que hay en él. ¿Por qué dice el versículo? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Así que un verdadero creyente, mis hermanos, escucha evangelísticamente porque quiere que la luz que ha recibido alumbre a otras personas que están a su alrededor. Y esto es, mis hermanos, ese creyente que ha recibido la luz del evangelio en su vida, escucha con intención y con atención para alumbrar a otros que se encuentran en tinieblas. Si Dios te salvó y la luz del evangelio llegó a tu vida y a mi vida, es para que otros puedan ver y tener acceso a esa luz. Jesús dijo en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y nosotros hemos explicado esto, mis hermanos, de muchas maneras. La gente no puede ver el nuevo nacimiento interno que ha sucedido en ti.
Ellos no pueden ver que tú has sido justificado de tus pecados. Ellos no pueden ver al Espíritu Santo dentro de tu vida. Ellos solamente pueden ver las obras que nosotros manifestamos. Martín Lutero decía, tú no necesitas tus obras, pero Dios no necesita tus obras, pero tu vecino sí las necesita. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un creyente verdadero y un creyente falso? Bueno, que un creyente falso apaga esa luz. La apaga. El creyente verdadero se la quiere enseñar a todo el mundo. El creyente falso apaga esa luz, se abochorna de ella, no da fruto. Esa es la típica persona que le dicen, oh, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oh, ¿y a dónde tú vas? ¿A qué iglesia tú vas? A una por ahí en Milford. No se atreven a decir a dónde es que van mis hermanos. ¿Y quién es tu pastor? No sé, un señor ahí. Se avergüenza, mis hermanos, de su condición. El falso creyente apaga la luz, se abochorna de ella, no da fruto. Un creyente falso no es un creyente, escúchalo bien. Yo sé que parece una contradicción, pero no lo es. Un falso creyente no es un creyente. La palabra, mis hermanos, no solo alumbra a través de ti para que alumbremos a otros, sino que tiene un efecto intrínseco también, y es revelar de manera interna lo que hay en el corazón. Miren lo que dice el versículo 17 de Lucas 8. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por eso, mis hermanos, las personas que no escuchan bien la palabra de Dios cuando está siendo expuesta, tarde que temprano se va a revelar las motivaciones de su corazón, el pecado que hay dentro de sí que no se ha arrepentido. Tarde que temprano, la oscuridad tiene que salir de alguna manera, mis hermanos, y va a salir a través de lo que la persona habla, de lo que la persona piensa y de lo que la persona hace. Así que la palabra, mis hermanos, no solamente alumbra, sino que también revela la verdadera condición del hombre. La palabra tiene como propósito alumbrar tu corazón y mi corazón y revelar lo que hay en él. La palabra revela la verdadera condición del corazón del hombre. Por eso es que los predicadores, mis hermanos, aquellos que hemos tenido la experiencia de predicar por la gracia de Dios, nosotros sabemos lo que está sucediendo en los corazones muchas veces, porque uno también estuvo sentado ahí recibiendo la palabra. Y uno dice, pero y ven aquí, ¿quién le contó y por qué le está diciendo esas cosas? ¿Quién le dijo? Alguien le tuvo que haber dicho. No, nadie me dijo, ni nadie nos dijo. Es que la palabra sola es capaz de revelar realmente la condición del corazón, mis hermanos. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú estás aquí hoy sentado, es porque en un momento dado la palabra de Dios penetró en tu corazón, alumbró tu corazón, reveló tu verdadera condición. Y Dios te dio, mis hermanos, el don del arrepentimiento y la fe para que pudieras creer. Así que no hay manera que usted lea la palabra, sea expuesta a la revelación de Dios, a los misterios de Dios y su vida no sea transformada. Ahora bien, mis hermanos, hay una condición. Y esta condición viene en forma de pregunta. ¿Tiene usted oídos para escuchar y un corazón honesto para entenderla? ¿Tiene usted oídos para escuchar y un corazón honesto para entenderla? Por lo tanto, pongamos atención, mis hermanos, porque ¿qué dice el texto ahí en Lucas 8, en el versículo 18? Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. El creyente verdadero, mis hermanos, ha recibido revelación de Dios, ha recibido conocimiento de Dios, presta atención atentamente a la palabra de Dios y ¿sabe qué sucede? Dios le da más revelación, más capacidad para comprender, más capacidad para poder entender. Pero el falso creyente sentado en una congregación, mis hermanos, aún el poco conocimiento bíblico que tiene le es quitado por Dios por no tener el corazón adecuado para poder recibir la palabra de Dios. Eso lo está diciendo Jesucristo mismo, mis hermanos. Esto no es una doctrina particular mía. Cristo está diciendo claramente, al que tiene revelación de Dios, se le dará más. Y al que no tiene o tiene poca, aún lo que cree que tiene tener, le será quitado. Es un juicio severo, mis hermanos.
Que una persona se vaya de una congregación al infierno pensando que cree algo cuando realmente no lo cree. Eso es triste, mis hermanos. ¿Quién es el que tiene? Al que tiene es quien ha obtenido vida eterna, una salvación genuina, aquel que pertenece al reino. Al que tiene se refiere también al que tiene buen terreno donde la semilla ha encontrado vida suficiente para producir fruto. Ahora hay un segundo grupo, al que no tiene. ¿Y quiénes son los que no tienen? Aquellos que se creen que son creyentes, pero no lo son. Aquellos que se creen que se saben la letra de la canción, pero realmente no se la saben. Y algunos de ustedes, mis hermanos, me han testificado, y yo también pasé por esa experiencia donde yo creía que sabía, pero yo no sabía. Yo creía que yo creía, pero yo realmente no creía. Miren, mi hermano, la sentencia es muy clara. Aún a esos, aún lo que tiene, se les será quitado. Hay personas, mis hermanos, que se creen cristianos porque un día dicen que creyeron, vienen a la iglesia cuando el sol alumbra del oeste, pero no podemos ver frutos, no hay obediencia y se creen que se han ganado el ticket para el cielo. Y nuestra comunidad hispana está llena de este tipo de mentalidad, mis hermanos. Esos no son creyentes, esos son falsos, son impostores pretenciosos. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? De Simón el Mago, un supuesto creyente que había sido expuesto a la revelación de Dios. Y sin embargo, mis hermanos, ¿qué pasó cuando la palabra reveló la verdadera naturaleza de su corazón? Quedó expuesto claramente, mi hermano, que él todavía se encontraba en tinieblas. Y esto me trae, mis hermanos, al punto más alto de esta exposición que se encuentra ahí en Lucas 8, 19 al 21. Miren lo que dice. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Otras versiones dicen y la ponen por obra. Así que para Jesús, ¿quiénes realmente eran su madre y eran sus hermanos? De acuerdo al contexto que hemos estado presentando, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y miren, Jesús confirma esto nuevamente en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Miren cómo dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que nosotros nos debemos preguntar en esta tarde, a la luz de esto que estamos exponiendo, ¿a quiénes les son revelados los secretos del reino? ¿A quiénes le han sido revelados los secretos del reino? Sencillo, mi hermano, el texto lo dice, a los que oyen mi palabra y la hacen, a los que permanecen en mi palabra. Esos son las personas a las cuales Dios le ha revelado los misterios del reino. Ahora, el versículo de Juan nos indica algo sumamente crucial cuando Jesús dice, verdaderamente mis discípulos. Y esto plantea que hay otro tipo de discípulos. Porque si Jesús dice verdaderamente mis discípulos, es porque hay una posibilidad muy alta de que hay personas que se creen discípulos que no lo son. Hay gente que no son discípulos, que son discípulos falsos, mis hermanos, comparando o haciendo un contraste entre los que son verdaderamente sus discípulos. Hay discípulos auténticos y hay discípulos inauténticos. Escuche bien, mis hermanos y mis hermanas, hay un tipo de convicción bíblica que no es real. Hay un tipo de convicción bíblica que no es real. Hay personas que aceptan el llamado de Dios, pero su conversión no es real. Y están sentados en congregaciones como la nuestra, mis hermanos, y en miles de congregaciones. Tienen historias bíblicas en su mente que le fueron enseñadas en una escuela dominical, pero no hay conversión en su vida. ¿Y cómo usted sabe esto? ¿Cómo usted puede llegar a esa conclusión? Bueno, sencillo, porque como en la parábola del sembrador refleja que no producen frutos. No hay evidencias de la palabra de Dios en sus vidas, mis hermanos. No duran. Mire, usted sabe que el ministerio de Billy Graham,
hombre de Dios que sirvió al Señor por muchos años. Él daba unas campañas evangelísticas en todo el mundo. Y el ministerio de Billy Graham, creo que fue en el año 2005, hizo unos estudios de todas aquellas personas que habían venido a la fe en Cristo en sus campañas evangelísticas. Y supuestamente eran millones de personas, mis hermanos, las que habían venido a la fe en Cristo. Sin embargo, en las encuestas que ellos hicieron, revela que menos del 10% de las personas que hicieron profesión de fe en las campañas de Billy Graham están perseverando en la fe hoy en día. Estamos hablando de millones de personas, mis hermanos. Y si tú te acercas a esas personas y les preguntas, tú eres cristiano, eres discípulo de Cristo, tú has creído en el Señor como tu Salvador y el Señor de tu vida, sí, claro, ¿cuándo? En una campaña de Billy Graham. Pero luego no hay perseverancia, no permanecen en la fe, mis hermanos, no duran. Se les acaba la gasolina a mitad de camino. ¿Por qué? Porque fueron decisiones meramente emocionales. Miren, yo trato de manejar las crisis que se dan en la iglesia y personas que se acercan a nuestras comunidades de fe con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto. Pero yo he tenido la oportunidad, mis hermanos, de ministrarle y aconsejar a personas que en un momento de crisis se acercan para buscar apoyo y ayuda. Y eso es una reacción natural del ser humano. Y cuando tienen un problema, una crisis, una situación adversa, entonces quieren buscar una alternativa. Entonces Dios les es, ¿verdad?, útil, como el genio de la lámpara. Y mis hermanos, emocionalmente puede que respondan a lo que uno les está presentando, pero cuando va pasando el tiempo y llegan otros problemas y situaciones a la vida, no los ves más, mis hermanos. Dejan de perseverar en el Señor. Por lo tanto, Jesús sabe eso, y lo que Él quiere, mis hermanos, es darnos una prueba para que nosotros sepamos si realmente somos sus discípulos. Jesús, hermano, a través de estos 2 versículos nos está ayudando a que pongamos a prueba nuestra condición. ¿Realmente somos sus discípulos? Porque, mis hermanos, al fin y al cabo, son los verdaderos discípulos los que oyen, los que permanecen y los que ponen por obra sus palabras. A esos Jesús les llama madre y hermanos. A esos Jesús los llama mis discípulos. Ahora, para poder escuchar, entender, permanecer y poner en práctica se requiere de algo sumamente importante. El versículo 15 lo dice. Buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Se lo estoy leyendo en otra versión que no es la Reina Valera. Así que, ¿qué se necesita? El texto dice claramente, mis hermanos, se necesita un corazón transformado. Lamentablemente, escuche bien, esto no viene de fábrica. Yo sé que nuestra cultura enseña que el hombre es bueno por naturaleza. No, la cosmovisión bíblica es totalmente distinta. El hombre es perverso en su naturaleza. Por eso necesita que Dios obre una obra de nuevo nacimiento en ese corazón que está muerto y que le dé vida para que ahora se pueda convertir en un buen terreno. Y si está muerto, mis hermanos, jamás podrá escuchar ni entender su palabra. Mirarás, pero no verás. Oirás, pero no entenderás. Y por aquí hemos visto, mi hermano, en 5 años, muchas transiciones. Hemos visto personas entrar, ser expuestos a la palabra de Dios, se emocionan por un momento y luego abandonan su profesión de fe. Ahora, ¿cómo se adquiere un corazón nuevo para salvación? Yo tengo una mala noticia, y es que no nos podemos rescatar a nosotros mismos. Eso pone la situación más complicada todavía. Salvación, mis hermanos, significa rescate. Eso es lo que significa salvación, rescate. La salvación y el creer es un regalo de parte de Dios. Pero usted puede pedirle a Dios que le dé un corazón nuevo. Así que si tú estás en esta tarde escuchando esta palabra de Dios y la palabra de Dios ha alumbrado tu vida, ha revelado tu condición interna y tú reconoces, yo no puedo servir al Señor por mi propia iniciativa, pídele al Señor en esta tarde que te cree un corazón nuevo para que tú puedas entonces recibir el regalo del arrepentimiento y el regalo de la fe. Para que puedas entonces ver frutos en tu vida porque la palabra de Dios ha sido sembrada en tu corazón. El profeta Ezequiel, hablando acerca de esto en Ezequiel 36,
26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ¿qué primero tenía que suceder aquí? Dios tenía que poner un corazón nuevo, tenía que transformar esa mente, porque de lo contrario no iba a poder andar en sus estatutos, no iba a poder guardar sus preceptos y no los iba a poder poner por obra. Eso, mis hermanos, es lo que necesitamos para ser verdaderos discípulos, porque entonces tendremos oídos para oír y tendremos la capacidad para poder entender. Tendremos un corazón nuevo y honesto donde la palabra de Dios alumbre, revele y donde la semilla finalmente produzca fruto. Hay personas en comunidades de fe que llevan años la palabra de Dios siendo sembrada y todavía no hay frutos en sus vidas. Lo más probable es porque todavía no han experimentado esa transformación interna de su corazón. Y en esta tarde Dios te está revelando tu condición para que tú clames ahí donde te encuentras y le pidas a Dios que haga esa obra de nuevo nacimiento en tu vida para que pueda ser alumbrado, para que la palabra de Dios pueda ser revelada y para que finalmente pueda haber frutos en tu vida y no sea simplemente un creyente falso más. ¿Por qué es importante, mis hermanos, escuchar la palabra de Dios? Vamos a ver varias razones. Versículo 12. Porque tu salvación depende de ella. A lo mejor en este momento tu salvación no te importa, pero el día que te mueras te va a importar. Tu salvación depende de cómo escuches la palabra de Dios. Versículo 13. Porque tus frutos y mis frutos dependen de ella. Si yo quiero dar más frutos para el Señor, yo necesito ser más atento a la palabra de Dios para poder recibir más revelación de Dios a mi vida. Versículo 16 y 17, porque la propagación de la luz de Dios hacia otras vidas que están en tinieblas depende de ella. La luz que Dios ha depositado dentro de nuestros corazones, mis hermanos, Dios la quiere utilizar para alumbrar la oscuridad en la que muchos se encuentran. Versículo 18, para que la gloria de Dios o el juicio de Dios depende de ella. Y versículo 21, porque la autenticidad de su relación con Dios depende de ella. Y esto es más para creyentes. La actitud y la disposición de nuestro corazón para escuchar y recibir la palabra de Dios va a determinar mucho qué relación con Dios nosotros tenemos, mi hermano. Así que ya para concluir en esta tarde, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces? Si Dios te ha revelado tu condición real, no esperes más. Si Dios te ha revelado en esta tarde tu verdadera condición, no esperes más. ¿Realmente sabes las letras de la canción o vas por la vida cantando las letras de una profesión de fe equivocada y falsa? Esa es la pregunta que tú te debes hacer en esta tarde. Oremos. Padre, nuevamente tú nos das la oportunidad de poder exponer tu palabra, Señor. Y tu palabra es suficiente para revelar, para alumbrar, para mostrar, para hacer tantas cosas en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Yo te pido que tú obres en los corazones que necesitan salvación y que tú fortalezcas, Señor, a aquellos que ya tú has obrado en sus vidas y que hay frutos en sus vidas, Señor. Y que podamos tanto como iglesia prestar atención a tu palabra, Señor, que puede ser predicada por instrumentos débiles, frágiles, imperfectos y falibles, pero tu palabra es perfecta, Señor. Y un día tu palabra llegó a mi corazón, alumbró la oscuridad en la que yo me encontraba, reveló mi verdadera condición y por tu misericordia hubo una obra de nuevo nacimiento en mi vida para que yo pudiera creer y arrepentirme de mis pecados. Yo te pido que tú hagas esa obra, Señor, en aquellos corazones que todavía están muertos en sus pecados en esta tarde. Que tú obres esa transformación, Señor. Que esa semilla que ha estado siendo sembrada por años en muchos corazones, que tú obres, Señor, prepares ese terreno para que pueda haber frutos espirituales en sus vidas, Señor. Que nosotros como creyentes podamos estar atentos a tu palabra
con una disposición correcta, pura y limpia de conciencia para escuchar tu palabra, porque mientras más tenemos y más apreciamos, más podemos recibir de parte de ti, Señor. No queremos estar en ese grupo donde aún lo poco que tengamos de conocimiento nos sea quitado por nuestra apatía espiritual, por nuestra rebeldía y por nuestra falta de arrepentimiento, Señor. Obra en los corazones. Edifica tu iglesia, Señor. Y que Cristo sea revelado en los corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús.